Ok, muy buenas tardes con todos. Disculpen la demora. Pensé que como la charla ayer fue una hora después, estaba programado para las 5 esto. Bien, por favor, ¿me confirman que están viendo mi pantalla? Estoy proyectando una diapositiva. ¿Me confirman, por favor, ya sea por el chat, para poder interactuar un poquito en estas 2 horas que tenemos? Ok, entonces se ve bien. ¿Se escucha también el audio? ¿Todo correcto? Perfecto, entonces muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Cristian Obregón, soy geólogo de profesión y bueno, mi área de especialización profesional es la geotecnia. Y vamos a conversar un poquito hoy de, bueno, vamos a continuar realmente lo que dejamos pendiente en la charla introductoria de ayer. Y déjenme que comience con esta diapositiva. Habíamos visto que para el caso de estabilidad de taludes, la fenomenología o el mecanismo de falla generalmente es por corte, ¿sí? Por corte o cizalla, o por shear, como quieras decir. Entonces, nunca nos olvidemos de eso. ¿Dónde está aquí? Ok, entonces habíamos dicho que el mecanismo de falla para el caso de estabilidad de taludes, tanto en suelos y rocas, es básicamente un mecanismo de falla por corte. Y si tomábamos una porción infinitesimal de esa superficie de falla potencial y le hacíamos un zoom maldito, teníamos más o menos este arreglo, ¿cierto? En este cuadradito vamos a observar que existe un esfuerzo tangencial que moviliza el material ladera abajo y va a existir un esfuerzo normal perpendicular a ese plano de falla. Ahora, ¿cómo se induce ese esfuerzo normal y tangencial en el plano de falla, dado que existe un esfuerzo vertical que le vamos a llamar sigma 1 y un esfuerzo horizontal que le vamos a llamar sigma 3? Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales, son como los esfuerzos naturales que existen en el terreno. Sigma 1 y sigma 3 inducen un esfuerzo normal y tangencial. Cada vez que hablemos de esfuerzos normales o tangenciales, estos están referidos a un plano, porque si el esfuerzo normal es perpendicular y el esfuerzo tangencial es paralelo, tienen que ser perpendicular o paralelo a un plano de referencia. En este caso es la porción pequeña de esa superficie de falla que estamos analizando. Entonces, con esto en mente, recuerden que lo que tratamos de simular en el ensayo de corte directo en suelos es justamente esta fenomenología, es justamente ese cuadradito, en donde sometemos el espécimen de suelo a esfuerzos normales y tangenciales. ¿Ok? Y entonces vamos a, aquí como jugando, vamos a ver un poquito de corte directo, no vamos a profundizar tanto, pero un poquito del procesamiento. Entonces voy a salir de esta vista. Y lo que tengo aquí en esta plantilla de Excel es el resultado de un ensayo de corte directo. ¿Ven todos la plantilla de Excel? Por favor, me confirman. Estoy proyectando ahora un spreadsheet. Bien, entonces, para el caso de suelos, los ensayos de corte directo se realizan en 3 diferentes especímenes. O sea, son los mismos especímenes, el mismo material, pero están sometidos a diferentes cargas normales, ¿ok? Entonces tenemos un espécimen número 1, espécimen número 2 y espécimen número 3. Y como puedes ver, lo que está pintado en amarillo, estos 3 especímenes han sido sometidos a diferentes cargas y cada vez incrementales, esfuerzos normales, ¿ok? Esfuerzos normales de 0.5, 1 y 2.5 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que medimos en el laboratorio? Básicamente vamos a medir la deformación tangencial y el esfuerzo de corte. Ahora, cuando digo corte o tangencial es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo el esfuerzo que estoy aplicando, el esfuerzo tangencial o de corte que estoy aplicando y la deformación en esa misma dirección. Por eso que es esfuerzo tangencial y deformación tangencial o de corte. ¿Ok? Bien. Entonces, para digerir mejor este conjunto de datos, la mejor manera es verlo a través de las curvas esfuerzo de formación. Entonces, mi siguiente viñeta, lo que tengo aquí es una gráfica de curvas esfuerzo de formación para esos 3 diferentes especímenes. Las curvas superiores, mientras más se eleve la curva, es justamente porque ha sido sometido a un menor confinamiento. Bien, entonces tenemos aquí los 3 especímenes y lo que tenemos que llevar, este gráfico lo tenemos que llevar a otro gráfico que sea esfuerzo normal, esfuerzo tangencial. ¿De acuerdo? Recuerden, en este gráfico tenemos esfuerzo de formación, pero para hallar mi cohesión y fricción, a ver si la diapositiva la tengo por acá.
No, creo que no lo puse en este de aquí. Recuerda que para hallar cohesión y fricción necesitábamos los 3 puntos ploteados y a través de una regresión lineal obtener cohesión y fricción. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de resistencia. Resistencia pico, que van a estar justamente en las crestas de estas curvas, y resistencias residuales, que van a estar en las colas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hallar ese pico y esas colas? Simplemente tomando de la base de datos o de la data cruda que tenemos, tomamos el esfuerzo mayor, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Obviamente el esfuerzo mínimo se da en las colas y llega a un valor constante y el esfuerzo máximo debe estar por el punto central más o menos, en este caso 0,22. Bien, entonces tomamos valores picos y valores residuales. ¿Y qué es lo que vamos a calcular al final? Cohesión y fricción pico y cohesión y fricción residual. Hagamos el ejemplo para uno de ellos. Entonces, en este otro gráfico, lo que yo tengo es el resumen. Recuerda, teníamos 3 especímenes y cada uno de ellos ha sido sometido a diferentes cargas normales. ¿Qué cargas normales? 0,5, 1 y 2. Para cada uno de esos especímenes sometidos a diferentes cargas normales, ¿cuál ha sido, si estoy en valores picos, cuál ha sido el máximo esfuerzo cortante que se ha necesitado para fallar ese espécimen? Entonces, básicamente, los puntos de rojo aquí representan el valor pico de cada una de las curvas. Y bueno, los otros valores, que lo voy a poner en azul, representan los valores residuales ubicados en las colas de estas curvas de resistencia. Bien, entonces ahora ya tengo esfuerzo normal y esfuerzo tangencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar cohesión y fricción? Tengo que plotear estos 3 puntos, hacer una regresión lineal, hallar el intersecto de la recta de mejor ajuste con el eje y la pendiente de esa recta de mejor ajuste. Sí, matemáticamente ese es el procedimiento. Entonces, bueno, puedo hacer un gráfico de dispersión rápidamente aquí y obtengo esos 3 puntos, ¿sí? Luego hago una regresión lineal simple y recuerda que la regresión lineal debe intersectar al eje Y positivo, entonces voy a simplemente retroceder la curva, voy a proyectarlo hacia atrás, a ver, tal vez 2, mucho. Listo. Entonces ahí tengo proyectada esa curva. Simplemente le voy a dar un formato diferente para que le podamos visualizar mejor. Listo. Entonces, esa es nuestra curva de regresión. ¿Qué es lo que tendríamos que calcular entonces? Tendríamos que calcular de esta recta, tendríamos que calcular su ecuación, ¿cierto? Le podemos pedir al Excel que nos dé también la ecuación de la recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos de esta ecuación? Necesitamos cohesión y fricción. ¿Qué cosa es la fricción? La pendiente de la recta. ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente es 0,8371. Ahora, esa es la pendiente, que es M, ¿cierto? Si yo quiero phi, sería el arco tangente de ese valor. Ahora, ese phi que he calculado está en radianes, ¿cierto? Si yo quiero en sexagesimales, simplemente hago la conversión a sexagesimales y lo que tengo es 39, casi 40 grados de ángulo de fricción, relativamente alto, una fricción relativamente alta, ¿cierto? 40 grados. Ok, a ver si me apoyan. Creo que hay un micrófono prendido y... Ok, continúo. Entonces, bien, tengo entonces acá mi fricción, que es lo que me interesa, mi ángulo de fricción interna. Y lo que necesitaría es, a continuación, es la cohesión, C, ¿cierto? ¿Qué cosa es la cohesión? La cohesión simplemente dijimos que es el intersecto de esta recta de mejor ajuste con el eje Y. Básicamente es el valor de la constante Y cuando X es ¿cuánto? Cuando X es 0. Si X es 0, ¿cuánto me resulta esta ecuación? Si X es 0, ¿cuánto me resulta la ecuación? ¿C cuánto sale? Menos 0,19. Ojo que acá hay un signo negativo. Entonces la pregunta del millón es, ese menos 0,19 de cohesión, ¿en qué unidades estamos, muchachos, aquí? ¿En qué unidades estamos ploteando? Kilogramos centímetro cuadrado. Ok, entonces estamos en esas unidades. Entonces
la cohesión que obtengo está en estas unidades. Bien, cohesión menos 0.19 kilogramos centímetros cuadrados. Si lo quieres en kilopascales, tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Tendríamos que multiplicar esto por 9.81 o por 10 si quieres. Y la cohesión sería de 1.8 kilopascales. Pero sigue siendo negativo. La pregunta del millón entonces es, ¿la cohesión puede o no puede ser negativa? Conversemos. Coméntenme. Hello. Hola. La cohesión que estoy calculando, estoy siguiendo el procedimiento. Imagínate que estos datos que he tenido como resultado de mi ensayo son los datos que te puede dar cualquier laboratorio para tu proyecto. Estás procesando y obtienes y te encuentras con esta disyuntiva. Tienes cohesión negativa. ¿Es válido o no es válido? ¿Representativo o no representativo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué cosa estamos haciendo mal? ¿Qué cosa estamos haciendo bien? Coméntame. ¿Ideas? Ok, la respuesta está en lo que conversamos ayer. ¿Dónde está esto? La respuesta está en lo que representa físicamente la cohesión y lo que representa físicamente la fricción, ¿cierto? Si me seguiste en la clase introductoria de ayer, habíamos dicho que un suelo es un conjunto de agregado de partículas minerales, ¿cierto? Físicamente, para esta porción infinitesimal del suelo, físicamente, ¿dónde estaba ubicado o qué representaba la fricción para este conjunto para esta porción de suelo? ¿Qué representaba la fricción? La fricción está representada por los puntos de contacto del suelo, ¿de acuerdo? Los puntos de contacto entre estas partículas que conforman el suelo, pero cuando el suelo no está disturbado, no le sometes a ninguna carga, está en estado natural, una ladera, un cerro natural. Están en contacto las partículas de suelo, pero no están sometidos a ningún esfuerzo, por lo tanto todavía no hay fricción, ¿sí? La fricción va a existir cuando apliquemos la carga se distribuye a través por un bulbo de presiones, y para esa profundidad donde estoy tomando esta porción infinitesimal de suelo, que va a estar dado a una determinada profundidad H del terreno, para esa determinada profundidad, el suelo todavía va a sentir ese bulbo de presiones y producto de ese esfuerzo va a haber deformación. La deformación, ¿cómo se manifiesta? Como desplazamiento. Y el desplazamiento, ¿qué es lo que va a generar? Si dos cosas están en contacto y ahora se mueven una sobre otra, ¿qué fenómeno existe? Fricción. Y he ahí el ángulo de fricción, ¿cierto? Eso es lo que habíamos comentado ayer. Ahora, la otra componente, ¿dónde estaría la otra componente? La otra componente es la cohesión. ¿Dónde estaba la cohesión en este fragmento de suelo? Básicamente la cohesión, dijimos, era como una especie de cementante. Era una especie de cementante, quiere decir, es como una gomita que lo ponemos en todo el espacio intersticial del suelo y lo que hace es dar mayor resistencia al suelo. Por eso que cohesión y fricción, ¿cómo se llaman? Parámetros de resistencia. En ningún momento reducen la resistencia, sino aumentan. Esa cohesión entonces es un cementante, es como una fuerza realmente. Por eso que la cohesión tiene unidades de esfuerzo, kilopascales. Entonces, si estamos diciendo que físicamente la cohesión representa ese algo que cementa, que une, que pega, entonces estamos, si tenemos acá las dos partículas, la cohesión es ese algo que une, ¿cierto? Que los junta. Y esta distribución, ¿qué cosas son? Son esfuerzos de compresión, ¿cierto? Y compresión por nomenclatura en geotecnia, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, básicamente una cohesión, si tú dices que la cohesión puede ser negativa, lo que estás diciendo es que
realmente estás yendo en contra de la naturaleza de la cohesión, porque estarías diciendo que la cohesión más bien está traccionando esas partículas para que se separen más, cosa que no es cierto. Por lo tanto, la cohesión no puede tomar valores negativos. No existen valores negativos para la cohesión. No existe físicamente una interpretación física para valores negativos de cohesión. ¿Ok? Bueno, hay algunos parámetros en geotecnia que pueden tomar valores positivos. Hay otros parámetros que solamente pueden tomar valores negativos. Y hay algunos parámetros que pueden tomar ambos, todo el rango de valores positivos y negativos. Por ejemplo, la presión de poros. La presión de poros puede ser negativo, exceso de presión de poros, o puede ser positivo, exceso de presión de poros, o puede ser negativo, succión, capilaridad, ¿cierto? Entonces hay algunos parámetros que pueden tomar valores positivos y negativos y tienen una representación física, como la presión de poros, succión o exceso. Bien, entonces, quiere decir que algo está mal, ¿cierto? Algo está mal de lo que estamos haciendo en este procesamiento. ¿Qué puede estar mal en esta base de datos? Recuerda, estamos obteniendo un valor negativo. Y ya sabemos que no podemos tener valores negativos porque vamos en contra de la naturaleza y lo que representa la cohesión como propiedad de resistencia del suelo. Bien, entonces tenemos que corregir eso. ¿Alguna idea de cómo corregir ese valor negativo de cohesión que estamos obteniendo? Hello. ¿Dónde están, muchachos? ¿Cómo es esto? Muy bien, claro. Entonces tenemos dos opciones. Esta recta, tenemos dos opciones. Miren, esta recta, bueno, en principio este valor negativo ocurre por justamente una mala lectura del ensayo, dependiendo del laboratorio con que trabajes, ¿no? Muchos laboratorios todavía trabajan con digitales visuales, entonces el técnico tiene que visualizar la deformación en un dial, es como una balancita que tiene ahí una agujita, y bueno, pues esto se va a evitar si tenemos equipos más sofisticados que nos dan las curvas de esfuerzo de formación en tiempo real, ¿sí? Más que todo equipos digitalizados y automatizados. Entonces tenemos dos opciones para corregir esto. La primera opción es trazar una paralela a esta recta, de tal manera que el intersecto sea cero. Cero es el valor mínimo de cohesión. Si estamos diciendo que cohesión es siempre positivo, el valor mínimo de la cohesión puede ser cero. Entonces, la primera opción es trasladar una paralela a esta recta, de tal manera que el intersecto ahora sea cero. Esa es la primera opción. En esa primera opción, ¿qué estoy haciendo? En esa primera opción, lo único que estoy haciendo es, estoy considerando al suelo como cohesionless, sin cohesión, y estoy asumiendo que la fricción que he obtenido con este cálculo es correcto. O sea, la fricción de 40 se mantendría, porque es una paralela. Ahora, hay otra segunda opción. En esta segunda opción, lo que podemos hacer es bajar la pendiente de esa recta roja que tenemos ahí, de tal manera que al bajar la pendiente, forcemos que el intersecto sea en cero. Ahora, en esta segunda opción, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciéndole perder al suelo? Estamos haciendo perder algo de fricción. Esta segunda opción sería un poquito más conservadora, porque mientras que la primera es una paralela y asume el valor de 40 grados de fricción, la segunda opción de bajar la pendiente de esa recta es un poco más conservadora, ¿sí? Yo me decantaría por la segunda opción. Yo me encantaría por la segunda opción. Entonces voy a hacer la segunda opción, voy a disminuir la pendiente de esta recta de tal manera que la cohesión sea cero y la fricción ahora sea menor. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente ya es Excel, ¿no? Entonces fuerzo un intersecto en el Excel de tal manera que el intersecto sea 0, 0. Y cuando hago eso, mi ecuación cambia y ahora mi ecuación de la recta ya no tiene una constante, ¿cierto? La ecuación de la recta ya no tiene una constante porque la constante es 0. Entonces ahora tengo que la pendiente ya no es 0.8371, sino es 0.7105. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, este es mi nueva pendiente, 0.7105 y hago
el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto tengo de fricción? Tengo 35 grados de fricción. Al inicio tenía 40 y ahora con el procedimiento que he hecho pasó a 35, un poquito más realista, un poquito más conservador para estar en el lado seguro. Bien, ¿y cómo reportaría entonces la cohesión? Bueno, la cohesión, entonces los parámetros para reportar sería cohesión 0 y ángulo de fricción 35 grados. De esa manera se trabajaría, ¿ok? ¿Alguna consulta con este pequeño ejercicio introductorio para calentar? Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ujú. Bien, lo mismo tendrías que hacer. Claro, estos valores que estamos calculando, cohesión y fricción, serían picos, y luego tendrías que hacer lo mismo para los valores residuales, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos aquí estos resultados. Cristian, ¿no estamos equivocados al considerar una cohesión de 0? Posiblemente lo estamos, y posiblemente no es la verdadera cohesión del suelo, pero estamos asumiendo ese valor para ir al lado conservador. ¿Qué significa ser conservadores, muchachos? Escríbanmelo en una palabra, dos palabras. ¿Qué significa ser conservador en el diseño? ¿Qué significa ser conservador en el cálculo? ¿Qué significa ser conservador en los parámetros? Vamos, interactúa conmigo, si no me aburro en estas 2 horas y me quedo dormido. Claro, si tienes la opción y tienes los recursos, sería conveniente realizar otros ensayos de corte directo, ¿no? Tal vez, seguramente no lo harías en el mismo laboratorio que inicialmente lo mandaste. Ujú. Claro, ser conservador significa ir por el lado más pesimista, por el lado más desfavorable. Muy bien, es muy importante que tengan los conceptos claros y que puedan también expresar los conceptos. Esa es la función del ingeniero. Tiene que estar en la capacidad de expresarse de forma verbal, gráfica y numéricamente. Bien, entonces te dejo con este pequeño ejercicio. Ahora sí, vamos a... ¿Qué más tengo por acá? Ahí se lo come su güey en la jaula, ahora pues el tomate. Hola, ¿con quién conversas? Yo no sé por qué tienen la manía, y eso se ve en todos los videocursos que ahora se está realizando por la coyuntura actual. En todo videotutorial hay, en toda plataforma online, hay un icono de un micrófono. Es muy fácil identificarlo, de tal manera que si no quieres que escuchemos tu conversación, se apaga simplemente. No, 15 de Ah, me he perdido aquí. ¿Cómo veo dónde están la lista de participantes para ver quién tiene su micro apagado? Ah, aquí creo que es, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es el chat? Bueno, ok. Entonces esto ya lo habíamos conversado ayer, un poquito de la definición de factor de seguridad, fuerzas estabilizadoras versus fuerzas desestabilizadoras. Eso ya lo habíamos conversado. Tal vez no hay muchas dudas con respecto a esto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la técnica de las dovelas, que es lo que vamos a ir trabajando en, en estas horas. Ok. Hola, ¿con quién conversas? Dime. ¿No quieres conversar conmigo? Bien, no hay problema. Ok, entonces eso es un poquito las dovelas. Las dovelas es una de las rebanadas o una de las franjas del cálculo. Y bueno, básicamente lo que tienes ahí es un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Ujú. Bien, básicamente lo que tienes aquí es una superficie de falla. Recuerda que una de las asunciones del método de límite es justamente, tiene que ver justamente con la imposición de una superficie de falla en el...
Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es un proceso de iteración. Se dibuja una superficie, se calcula su factor de seguridad. Se dibuja otra superficie, se calcula otro factor de seguridad. Se dibuja otra superficie, se calcula el factor de seguridad. ¿Sí? Es un proceso de trial and error. Y al final se reporta el factor de seguridad más bajo como el factor de seguridad crítico para el talud. Bien, tenemos diferentes asunciones. Resulta que el método de equilibrio límite se funda sobre un sistema de ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Básicamente son equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos. En análisis bidimensional sería equilibrio de fuerzas en el eje X, equilibrio de fuerzas en el eje Y y momentos para la rotación de la masa. Si hacemos todo el sistema de ecuaciones, va a resultar que vamos a tener un sistema incompatible. No va a haber solubilidad matemática, lo que significa es que tenemos más incógnitas que ecuaciones. ¿Ok? ¿Y cuáles son las incógnitas? Bueno, la principal incógnita es el factor de seguridad, pero hay otras incógnitas como la resistencia al corte en la base de la dovela, el esfuerzo normal en la base de la dovela, los esfuerzos normales adyacentes en las paredes de la dovela y los esfuerzos cortantes adyacentes en las mismas paredes de las dovelas, ¿sí? Y para justamente simplificar las ecuaciones y llegar a una solubilidad, tenemos que hacer asunciones. Y por ahí algunos métodos, por ejemplo, asumen que estos esfuerzos cortantes perpendiculares o normales se ubican en la parte media de la novela. ¿Sí? Y es ahí donde nacen los diferentes métodos de análisis. Si has escuchado posiblemente, muchas veces reportamos factores de seguridad y junto al factor de seguridad indicamos con qué método de cálculo se ha realizado. Método de Bishop, Jambu, Spencer, Morgenstern Price, etcétera, etcétera. Lo que debes entender es básicamente estos diferentes métodos hacen diferentes asunciones al diagrama de cuerpo libre de la dovela para llegar a la solubilidad matemática, justamente por el problema de que tenemos más incógnitas que el número de ecuaciones. Entonces acá tienes un resumen de cuáles son las consideraciones que toma cada uno de los métodos. Algunos consideran el equilibrio total, fuerzas, momentos, y algunos solamente fuerzas y algunos otros solamente momentos. Lo que debes considerar y tener presente es que generalmente, usualmente, la mayoría de las veces reportamos factores de seguridad con el método de Spencer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un método riguroso de cálculo, cumple con todas las condiciones de equilibrio. Ahora, Spencer tiene un primo hermano que se llama Morgenstern Price, y Morgenstern Price también es un método riguroso de cálculo eh, que cumple con todos los criterios de equilibrio. Ahora, lo que debes también entender es que algunos otros métodos son muy útiles para diferentes casos en específico. Por ejemplo, si yo tengo un talud en suelo, habíamos dicho que el mecanismo de falla para un talud de suelo es principalmente rotacional, ¿cierto? Entonces, lo que importa más es el equilibrio de momentos. Para fallas rotacionales, por ejemplo, Bishop sería un método apropiado. Imagínate que tengo yo un talud en una roca sedimentaria y tengo planos de estratificación de esta caliza que están buscando a favor del talud. Entonces el mecanismo de falla posiblemente para este contexto sería más que todo una falla planar a través de esas discontinuidades y por lo tanto un jambu que considera equilibrio de fuerza simplemente ya no de momentos sería apropiado para estos contextos. ¿Sí? Entonces eh, con ese criterio puedes ir jugando. Ok, esto lo habíamos visto desde el punto de vista teórico. Estas son las condiciones de estabilidad e inestabilidad. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, siempre buscamos la estabilidad y lo que vamos a solicitar es que el factor de seguridad de nuestro diseño sea mayor siempre a 1 más una fracción. Y esa fracción, como conversamos en la clase introductoria, depende de legislación, tipo de estructura, temporal, permanente, proyecto civil o proyecto minero, etcétera, etcétera. Solamente hay referencias o guidelines para definir esta fracción. Bien, desde el punto de vista de las cargas, el método de equilibrio límite nos permite hacer análisis estático y pseudoestático. El análisis pseudostático realmente es una simplificación brutal de un análisis dinámico. Es una aproximación muy simple. Bien, vamos a pasar esto.
Bien, entonces tenemos diferentes softwares para el uso o el cálculo de estabilidad de taludes. Tenemos métodos de equilibrio límite, que es lo que vamos a jugar básicamente en estas horas. Y los software más comerciales, 2D, estos son software 2D para cálculo de estabilidad de taludes con método de equilibrio límite, son el Slide de la casa Rock Science, con sede en Toronto, y el Slope W de la casa GeoStudio, con sede en Calgary. Bien, algunas vistas del software Slide. Básicamente el software Slide tiene algunas ventajas comparativas en que es uno de los más comercialmente utilizados, tanto en la industria como en la academia. Es bastante intuitivo, tiene una interfase muy user-friendly y, bueno, nos permite hacer la búsqueda de la superficie de falla crítica, ¿de acuerdo? Tanto para fallas circulares como no circulares, y también tiene opciones para el ingreso de sistemas de soporte. Bien, entonces acá tienes algunas vistas de las salidas del software Slide 2D para fallas circulares profundas. Y este de acá es otra vista también de las salidas del software Slide para fallas en bloque. Bueno, el slide para conocimiento de ustedes, simplemente para compartirles, también tiene una funcionalidad adicional que permite hacer el análisis de infiltración para presas generalmente. Bien, entonces comencemos con un ligero ejercicio, con un ejercicio sencillo, dos materiales, un nivel freático, y vamos a calcular el factor de seguridad para este talog inicial, ¿ok? Solamente de manera introductoria. Ok, me olvidaba, para que puedan ustedes obtener la licencia de los softwares, pueden ustedes solicitar una licencia temporal, ¿de acuerdo? Permítanme que les muestre esto. Entonces pueden ir ustedes, por ejemplo, para el caso del slide, pueden ir a Rock Science. Entonces esa es la página oficial de la casa Rock Science, con sede en Toronto, Canadá, y lo que pueden ustedes visualizar es en el icono de productos, pueden ustedes visualizar los diferentes softwares que tienen para diferentes aplicaciones. En nuestro caso, para estabilidad de taludes, Slope Stability, los software que hacen estabilidad de taludes para esta casa es el Slide 2D, que es la versión bidimensional, y el Slide 3D, que es la versión tridimensional. Estos dos trabajan con equilibrio límite. Adicionalmente, también tienes el RS2 y el RS3. Estos dos trabajan con elementos finitos y también te permiten hacer estabilidad de taludes en 2 y en 3 dimensiones con un método numérico más avanzado. Si tú te vas a la parte de seleccionas, por ejemplo, el Slide 2D, puedes solicitar una versión de prueba. Bueno, acá tienes el costo de cada uno de los softwares. Puedes solicitar, si no me equivoco, aquí una versión de prueba. ¿Dónde está esto? Ajá, Free Trial. Entonces seleccionas Free Trial y, bueno, aquí llenas tus datos, si lo quieres con fines académicos o comerciales, cuando deseas que tu licencia se sea activada, tus datos, tus nombres y, bueno, algo importante, creo que para todo solicitud formal es que tienes que utilizar un correo corporativo. Si un correo Hotmail, Gmail no va a funcionar, tiene que ser un correo corporativo o si no un correo de universidad, pero tiene que tener un dominio institucional. Bien, los datos de la institución y, bueno, acá seleccionas los softwares que quieres probar. Te permiten hasta 4 programas, así que puedes seleccionar 4 software y vas a tener la licencia hasta por 2 semanas. ¿Ok? Entonces llenas todos tus datos y haces el pedido de tu versión de prueba para esos 4 softwares. Esto sería para la casa Rock Science. Si quieres, también podemos ir a la casa Bioslope. Bien, este es el portal web de GeoStudio. Es otra empresa que provee softwares con sede en Calgary, Canadá. Y, bueno, acá también puedes solicitar una versión de prueba. Si vas a productos nuevamente, acá está toda la serie de softwares que provee esta casa, y el primo hermano del Slide en GeoSlope sería el software Slope W.
Este sería también el software para estabilidad de taludes. Es netamente un software de equilibrio límite bidimensional. Ahora, si no me equivoco, también puedes solicitar una versión de prueba. Entonces, si te vas a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si te vas a productos, solutions, downloads. Bien, acá te permite descargar la versión de prueba y por alguna parte de aquí tienes que registrarte. Déjame ver. Slop W trial. Slop. Listo, entonces acá lo buscas, listo, aquí está. Entonces acá introduces tus nombres, bueno, el país donde te ubicas y simplemente esos son los datos necesarios para que tengas la licencia del slot. Y bueno, la casa GeoSlop es mucho más generosa, te va a permitir una licencia de hasta un mes. ¿Ok? Entonces también tienes esa opción. Ok, lo que yo tengo aquí entonces es el software Slide 2D. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con este modelo sencillo. Entonces, la primera etapa que consiste es justamente crear la geometría. Vamos a necesitar crear una geometría, una sección en este caso. Y vamos a tener nuestros datos en un archivo de XF. El archivo de XF lo tengo por aquí. Bien, entonces en el archivo de XF que lo puedes solicitar a tu cadista para secciones más complejas, vamos a hacer un ligero procesamiento de tal manera que podamos importar directamente el archivo de XF al slide. Entonces, este es el modelo. Ese es el modelo del talud que estamos trabajando aquí. Sí, es un talud con dos materiales, material 1, material 2, y un nivel freático. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar nuestras entidades. Lo que está pintado de morado es el borde externo. ¿Sí? Lo que está pintado de morado es el borde externo. Y es muy importante que el borde externo sea un polígono o una polilínea cerrada. ¿Ok? Tiene que ser una polilínea cerrada. Chequeamos que sea una polilínea cerrada. Y si está en close, simplemente le ponemos yes. Listo. Entonces tenemos ahí una polilínea cerrada. Eso es para el borde externo. Luego necesitamos otras polilíneas que separen diferentes materiales. Entonces vamos a tener esta polilínea que separa el material 1 del material 2 y es una polilínea que necesariamente tiene que intersectar el borde externo. Si está colgando no va a poder leerlo el software. Y la siguiente polilínea es la que está pintada en azul, que es la que corresponde al nivel de agua. Igualmente tiene que ser una polilínea que intersecte el borde externo. Ahora, lo siguiente a hacer es asignarle diferentes nombres a cada una de estas entidades. Para eso tienes que crear capas. Entonces vas a crear 3 capas, como especifico aquí. Vas a crear 3 capas y cada una de estas capas va a tener el nombre justamente de lo que hace referencia a cada entidad. Borde externo, límite de material y nivel del agua. ¿Sí? Entonces ahí tengo 3 nombres y cada una de las entidades lo voy a asociar a su respectiva capa. Entonces acá tengo las 3 capas que ya han sido creadas y cada una de estas entidades ya ha sido asignada a su respectiva capa. ¿Ok? Una vez culminado esta etapa, lo que vamos a hacer es, vamos a guardar el archivo en formato de XF. Generalmente recomiendo, si es que no tienes la versión original, ni la versión de prueba, tienes una versión pirata por ahí, generalmente te va a funcionar con archivos de XF en versión 2010. Para las últimas versiones o las versiones actualizadas vigentes del software originales, sí te funciona con las últimas versiones de XF. Bien, entonces seleccionas ahí tu archivo de XF, vamos a ponerlo en 2010 por si acaso, y lo guardas. ¿Ok? Bien, una vez terminado de
de crear la geometría en el AutoCAD, pasamos simplemente a importarla. Entonces voy a irme a importar archivo y voy a importar un archivo de XF. Voy a importar ese archivo de XF que lo tengo, si me dejan, lo tengo aquí. Ok, entonces acá me pide especificar el external. El external es el borde externo, la capa material es el límite de material y la capa water table es el nivel del agua. Simplemente asigno y le doy OK. OK. Y ya tengo el modelo importado. Ahora, claro, esto es para un modelo sencillo, ¿no? Pero lo mismo, el mismo procedimiento sería para una topografía un poco más complicada. Bien, lo siguiente que hay que hacer es definir propiedades. Entonces nos vamos al menú propiedades y definimos materiales. Bien, por defecto tenemos 5 materiales activados. Voy a seleccionar el primero y le voy a poner suelo 1. Bien, le puedes definir un color y le das un peso unitario. El peso unitario para el suelo 1, según nuestras tablas de propiedades, es un peso unitario de 18 kilonewton metro cúbico. Entonces le voy a asignar 18. Luego tenemos algo muy crítico, que es Strength Type. Esto se traduce como tipo de resistencia. Y si yo despliego este cajetín, van a observar que hay varios modelos de resistencia. El que está por defecto y el que está primerito en esa lista justamente es Mohr-Coulomb, ¿sí? Mohr-Coulomb es uno de los varios modelos o ecuaciones de resistencia para materiales, ¿sí? Entonces, si para Mohr-Coulomb, ¿cuáles son los parámetros de resistencia? El strength parameters para Mohr-Coulomb es cohesión y fricción. Pero si yo no trabajo con Mohr-Coulomb, si no trabajo con otro modelo, por ejemplo, Hogan-Brown, para Hogan-Brown ya no existe cohesión y fricción, hay otros parámetros. Si yo no trabajo con Hogan-Brown, si no trabajo con otro modelo, por ejemplo, Barton-Bandis, para Barton-Bandis ya no hay cohesión, hay fricción residual, pero no hay cohesión. Entonces, todo depende justamente de la selección de este tipo de resistencia. Es muy importante esto. Ahora, para el caso de los civiles en suelos, es relativamente fácil, porque casi todo es Mohr-Coulomb o Andrein para arcillas. Pero para el caso de mecánica de rocas, cuando lleguemos a ese punto, es un poco más variado los modelos de resistencia que podemos utilizar. Bien, entonces, para el caso de Mohr-Coulomb, que es el típico, vamos a trabajar con Mohr-Coulomb. ¿Por qué? Porque en principio este es un suelo, ¿sí? Ese es un suelo. Entonces, para suelos generalmente trabajamos con Mohr-Coulomb. Ahora, ¿qué necesitamos para Mohr-Coulomb? Como dijimos, cohesión y fricción. ¿De dónde obtenemos esta cohesión y fricción? De los ensayos de corte directo. Ahora, como habíamos conversado, los ensayos de corte directo tenían una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente el ensayo clásico de laboratorio de corte directo solamente puede caracterizar materiales de arenas para abajo, del tamiz número 4 para abajo. ¿Sí? O sea, bolonería, conglomerados, no lo puede caracterizar. Para eso necesitarías, ¿qué cosa? Necesitarías un ensayo a gran escala, ¿sí? Donde la caja, el molde, ya no sea centimétrico, como lo es el corte directo 5 por 5 centímetros, sino sea métrico, tal vez 1 metro por 1 metro. Entonces ahí ya puedes ingresar bolonería y puedes caracterizar la resistencia al corte de materiales granulares gruesos, ¿sí? Bien, cohesión y fricción. Recuerden siempre lo que representaba cohesión y lo que representaba fricción. ¿Qué representaba cohesión? ¿Qué representaba fricción? Ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Entonces, para que no se me duerman y para no gastar tanta saliva, imaginemos por un momento que este talud tiene un sistema de reforzamiento, un soporte sencillo, un muro de gaviones, un gavión, ¿ok? Cristian, ¿qué peso unitario le podemos poner al gavión? Bueno, le pones un peso unitario pues referente a la bolonería que vas a utilizar de relleno. ¿Ok? Entonces utilizamos bolonería de granito, granodorita, bueno, tal vez un 26, un 27 kilonewton metro cúbico sería más o menos bien. Ahora, si es un gavión, ¿qué modelo de resistencia utilizaríamos? ¿Cuál crees? A ver, te ayudo. Para el gavión vas a utilizar Mohr-Coulomb. Ahora, si estamos utilizando Mohr-Coulomb para el gavión, hazte una imagen mental del gavión, ¿qué valor de cohesión debemos poner?
Ok, tengo algunas respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué este valor? Vamos, fundamenta, las respuestas no son buenas y no son malas. Lo que es bueno o es malo es el argumento de tu respuesta. Dependiendo de qué tan bien o qué tan mal fundamentes, te voy a no creer. Así funciona la vida real. Bien, muy bien. Muy bien, exactamente. Entonces, date cuenta que todo te está relacionado a lo que representa físicamente ese parámetro, ¿cierto? Si habíamos dicho que la cuestión es ese material que cementa, que une las partículas, en este caso, pues no es un material natural, no es un material tipo gavión, tenemos cantos. Entonces, en el gavión existe algún material que une esos cantos? Pues no, simplemente entran los cantos en la caja del gavión y listo. A menos que quieras echar un mortero. Pero sin eso, estaríamos hablando que el gavión tendría una cohesión cero. Exactamente. Muy bien. Ahora, la fricción. La fricción. La fricción. Pongámonos a pensar en esto. La fricción del gavión será mayor o menor a los valores promedios de los suelos. Imaginemos que una fricción promedio de un suelo 30-35 grados. Esa fricción de ese gavión sería por encima o por debajo de esos valores. La fricción del gavión estaría por encima o por debajo de esos valores. O sea, al gavión le puedo poner 20 de cohesión, 20 de fricción, perdón. ¿Ves? Yo pensé que era las 6. Ok. Algunos dicen por debajo, algunos dicen por encima. Pónganse de acuerdo. Y dime por qué. Vamos, dime por qué. Si no hay fundamentos, entonces la respuesta no vale nada. Claro, estamos mal en el norte. ¿Por qué? Porque me estás hablando del canto, de la forma del canto, pero te estás olvidando algo fundamental del gavión, la caja, pues. ¿Y qué es lo que le da la caja? Confinamiento, un confinamiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace ese confinamiento? Une las partículas, pues, los pone más pegaditos. Quiere decir que esos puntos de contacto ahora están en una mayor superficie en contacto, ¿sí? Eh, no, no tiene, no, no, todo es la caja le da confinamiento al gavión. Olvida, tú estás pensando de que el gavión es simplemente cantos. No, es la caja el que le da confinamiento y por lo tanto el ángulo de fricción va a ser relativamente alto. Si tú revisas las memorias técnicas, por ejemplo, de McAfee, cuando hace sus cálculos de estabilidad con su sistema de Terra Mesh, toda esa vaina, ellos ponen una cohesión alta. O sea, no le van a poner pues una fricción a su gavión 20, no de 25. Le van a poner una fricción relativamente alta, 38, 40, 42, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que jugar. Es ahí donde tienes que jugar en la fricción para el caso del gavión. ¿Ok? Bien, muy bien. Me alegra que hayas entendido e internalizado el concepto de cohesión y fricción. Y ya simplemente para seguir en esa línea, acá tengo una pregunta interesante. Esto es más que todo para que entiendas la diferencia de qué es cohesión y fricción en suelos y qué es cohesión y fricción en rocas. Entonces, tómate un segundo. Tómate un segundo y lee por favor la pregunta número 3 que estoy proyectando y dame una respuesta. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Tienes que elegir una opción, pero tienes que justificarme por qué. Bien, entonces me das tu respuesta y tu fundamento. ¿Por qué crees que esa es la respuesta?
¿Ideas? ¿Respuestas? ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es efectivamente, a ver, déjame ver cuál es la respuesta acá. La respuesta es efectivamente la... ¿Cuál? Claro, entonces ahí está bien, estás asociando bien, ¿no? Como en el caso de la mecánica de rocas, la cohesión y la fricción no es de la roca, está más asociada a la discontinuidad. Entonces, algo que debes saber es que la cohesión está asociada al relleno de la discontinuidad y la fricción está asociada a la rugosidad de las superficies de discontinuidad. Cuando hablo de discontinuidad, obviamente me refiero a las fracturas o diaclasas que pueden existir en el macizo rocoso. Ahora, tienes una observación de campo crítica, que son la presencia de filtraciones. Y otra palabra clave en el texto es que estas discontinuidades están lavadas. Entonces, quiere decir que lo que ha perdido es relleno. ¿Y el relleno que está asociado? A la cohesión. Por lo tanto, cohesión nula. Obviamente, no tenemos conocimiento si las discontinuidades están totalmente lavadas o parcialmente lavadas, tal vez hay algunas porciones donde el relleno no se ha perdido, pero por fines conservadores, cohesión 0 y fricción 32. Muy bien, listo. Entonces seguimos con esto. Entonces voy a eliminar este material. Ok, entonces estábamos en suelo 1 y ahora voy a colocar sus parámetros de resistencia. Suelo 1, 5 de cohesión y 20 de fricción para este ejemplo nivel pollito. 5 de cohesión y 20 de fricción. Y luego voy a seleccionar otro material, le voy a poner suelo 2. Este era suelo 1. Bueno, para suelo 2 sus propiedades son 20 de peso unitario, 10 de cohesión y 25 de fricción. 20 de peso unitario, 10 de cohesión y 25 de fricción. Ok, hasta ahí estoy definiendo las propiedades. ¿Sí? Hasta ahí estoy definiendo las propiedades. Y le voy a dar OK. Entonces ahora terminé primer paso, crear geometrías. Segundo paso, definir propiedades. Tercer paso, asignar propiedades. Por defecto, el software pinta o asigna la primera propiedad que hemos definido a todo el talud. Lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic derecho en la porción del talud que queremos asignar. En esta porción, clic derecho, asignar el material y esto corresponde al suelo 2. Bien, entonces ya tengo suelo 1, suelo 2. A continuación tengo que definir la superficie de falla. Entonces nos vamos a superficies y opciones de superficie. Tengo dos opciones, fallas circulares y fallas no circulares. ¿Cuándo, en qué casos, para qué circunstancias utilizaré fallas circulares? Generalmente todo lo que son suelos o rellenos, suelos naturales o rellenos antrópicos, generalmente todos esos son para fallas circulares, mecanismos de falla circular. Los mecanismos de falla no circular, más que todo los vamos a ver en macizos rocosos, o también se pueden dar en estructuras tipo suelo, donde hay un nivel de despegue importante. El nivel de despegue puede ser, por ejemplo, una geomembrana. Imagínate un pack de lixiviación. Yo trabajo más para proyectos mineros. Un pack de lixiviación. Tiene un revestimiento de impermeabilidad dado por una geomembrana. Esa geomembrana actúa como un nivel de despegue y por lo tanto ahí sería una falla no circular, un bloque. Justamente lo que viste aquí, ¿no? Entonces ahí hay una superficie de impermeabilización, entonces genera una superficie de despegue horizontal y lo que se busca ya no es una falla circular, sino un bloque. Entonces ahí sería falla no circular. Para nuestro ejercicio sencillo, falla circular porque se trata de suelo. Bien. Entonces, esta es la primera imposición. Recuerda, el algoritmo llamado equilibrio límite tiene varias imposiciones. Y la primera imposición es la geometría de la superficie de falla. Le estoy diciendo al software que la falla tiene una geometría circular. Puede que sea así, puede que no sea así, puede que se aproxime a un círculo, pero es un poquito más irregular. Entonces, es una simplificación y una imposición del método de cálculo.
Bien, la segunda imposición tiene que ver con la búsqueda. Recuerda, lo que buscamos en equilibrio límite es ¿a quién? ¿A Marco y su mamá? No. Buscamos la superficie de falla crítica. ¿Y cuál es la superficie de falla crítica? De las diferentes superficies o arcos que se dibujan en el talud, la superficie de falla crítica es aquella que corresponde al factor de seguridad más bajo. ¿Ok? Entonces necesitamos definir un método de búsqueda para buscar a esa superficie de falla crítica. Y hay varios métodos. Hay varios métodos. Vamos a trabajar con el método automático, auto-refine. ¿De acuerdo? El automático va a dibujar diferentes superficies en todo el talud y va a calcular los factores de seguridad para todo el talud y nos va a reportar el factor de seguridad más bajo. Bien, entonces voy a definir método automático. Y acá justamente viene una de las cosas que por defecto está, pero tenemos que tener mucho ojo. Si me seguiste en la charla introductoria, bueno, no lo tengo aquí, dame un segundo. Si me seguiste en la charla introductoria, bueno, esto lo tenía en inglés. Recuerda que del equilibrio límite, este es el algoritmo de equilibrio límite. Entonces, definíamos la geometría, que ya lo hemos hecho. Definíamos propiedades del material, cohesión o fricción típicamente, ya lo hemos hecho. Y luego tenemos que asumir ¿qué cosa? Una forma, ya lo hemos hecho. ¿Qué le hemos dicho al software? Que es circular. Y ahora una ubicación. Pero no sabemos, pues, dónde está la superficie de falla crítica. Y es ahí donde entra ¿quién? El método de búsqueda. ¿En qué parte del talud estará esa superficie de falla crítica? Más cerca a la cresta, más cerca al pie, será una falla superficial, será una falla más profunda. Entonces ahí viene el método de búsqueda. Y luego se aplican las ecuaciones de equilibrio como conversamos y se calcula el factor de seguridad para esa superficie asumida. Luego, ¿qué se hace? Se repite el ciclo, se repite el ciclo, se repite el ciclo para diferentes superficies. Y esto se tiene que hacer n veces. Ahora, ¿cuántas veces lo hacemos? Bueno, eso lo define el evaluador y está de forma por defecto en el software. Si observas aquí, estas son las configuraciones por defecto. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero lo que quiero que observes por defecto es cuántas superficies se va a calcular. 19.000. Si yo, por ejemplo, este número, 20, lo aumento a 40, ahora, ¿cuántas superficies se van a analizar? 78.000. ¿Sí? Entonces, es ahí donde justamente defines ese número de iteraciones que va a hacer el software. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo por defecto 20, le vamos a dar OK. Listo, a continuación tengo que irme a la configuración final del proyecto, Análisis, Project Settings. Y bueno, acá hay varias viñetas. Vamos primero a la viñeta general. Viñeta general. En la primera viñeta general tienes algunas medidas, unidades de medidas para definir. Sistema de esfuerzos, generalmente trabajamos en sistema métrico, a menos que estés en Estados Unidos, que trabaja con el sistema imperial. Para el análisis de infiltración, que también hace el software, tienes las unidades de tiempo y permeabilidad. Algo muy importante, definir la dirección de falla, hacia dónde está buzando o inclinándose el talud, hacia la derecha. Por lo tanto, la superficie de falla se va a movilizar de izquierda a derecha. Tengo que cambiar esta flecha from left to right. Ok, siguiente viñeta, Soil Profile, esto es para hacer perfiles en función a sondajes. Escenarios, es para hacer diferentes escenarios. Vamos a trabajar solamente con un escenario único. Métodos de cálculo, aquí es donde me interesa comentarte un poquito. ¿Recuerdas las diferentes asunciones o simplificaciones que hacían diferentes autores para llegar a la solubilidad del sistema de ecuaciones de equilibrio? He aquí donde está Bishop, Jumbo, Spencer, Morgenstern, Price. ¿A quién le creemos? Generalmente a Spencer. Es un método riguroso de cálculo, considera esfuerzos y momentos, aplica para fallas circulares y para fallas no circulares. Ok, bien, entonces voy a dejar las opciones por defecto. Voy a seleccionar Spencer, le voy a dar OK, voy a guardar el archivo. File, Save As. Le voy a dar un nombre, le voy a dejar como ejercicio 1 o ejemplo 1. Bien, lo voy a guardar.
Bien, guardo y luego hago el cálculo. Análisis, compute. Debe ser relativamente rápido. Y luego análisis, interpretar. Y en la vista que se va a abrir en estos momentos vamos a visualizar el resultado del cálculo. Bien, entonces lo que tengo en esta vista, que es la vista del intérprete, lo que tengo es la superficie de falla crítica. Recuerda, es una superficie de falla circular, por lo tanto tiene un centro de giro. El factor de seguridad calculado con el método de Spencer, acá está el método, es 1.42. Ahora, si yo quiero visualizar todas las superficies, puedo irme a Data, ver todas las superficies, y estas serían todas las superficies que el software ha analizado, las 19 tantas mil. ¿Sí? Entonces, estas superficies están pintadas, tanto sus centros de giro como el arco están pintadas en función de esta paleta de colores. ¿Qué representa esta paleta de colores? Factor de seguridad. ¿Ok? Factor de seguridad. Bien, entonces, de todas estas superficies, la que tiene el factor de seguridad más bajo es justamente la que se reporta aquí, 1.42. Ahora, podemos activar las dovelas. Recuerden, las dovelas eran aquellas franjas verticales que se dividía la masa total deslizante para el análisis, para el dibujo del diagrama de cuerpo libre. Podemos ir a, ¿dónde está esto? Query, Show Slices. Entonces, todo lo que se pinta de amarillo, en este caso, sería la masa deslizante. ¿Ok? Bien, entonces tenemos un factor de seguridad de 1.42. Ese es el factor de seguridad de nuestro diseño. ¿Cuál es el diseño? Cuando hablamos de diseño, es el factor de seguridad de la geometría. Del talud, podemos aquí acotar rápidamente el alto del talud, el ancho de la berma. Podemos acotar diferentes elementos como la inclinación del talud, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, este factor de seguridad que obtenemos es un factor de seguridad en principio estático, porque todavía no hemos incluido sismo. Y lo tenemos que comparar con el factor de seguridad mínimo aceptable para esta estructura. Ese factor mínimo aceptable, como dijimos, va a depender proyecto minero, proyecto civil, y tiene que ser comparado. Si el factor de seguridad que estamos obteniendo con el cálculo está por encima del mínimo aceptable, entonces el diseño se acepta. ¿Sí? Ahora, para proyectos civiles, si no me equivoco, es 1.5 estático y 1.25 pseudoestático. ¿Me confirman, por favor? Para minería es un poquito más variable, depende de la escala de análisis. Ok, ¿hasta ahí alguna consulta? Hello. Hola. ¿Qué estarán haciendo, muchachos? No lo sé. Bien. Ok, vamos entonces a... ¿Qué más tengo por acá? Te quiero mostrar lo siguiente. Ok, entonces si hubieran grietas en el talud, podemos hacer lo siguiente. Bien, hay dos formas para incorporar las grietas. Partiendo de información que tienes mapeada y partiendo de información que puede ser calculada. Por ejemplo, si vuelvo al modelo, ¿sí? Imaginemos que en el campo, imaginemos que este es un talud existente, no es un talud proyectado, es un talud existente. Entonces tú vas caminando por aquí por la cresta y has evidenciado grietas de tracción, qué sé yo, en una determinada distancia y más o menos con una determinada profundidad. Entonces nos iríamos al menú Boundaries y nos iríamos al comando Actension Crack. ¿Sí? Entonces con el comando Actension Crack lo que voy a dibujar es una zona. ¿Sí? Una zona de grieta de tracción. ¿Ok? Entonces le voy a dar a Boundary, nuevamente Actension Crack. Imagínate que la profundidad es más o menos por acá. Entonces toda esa profundidad va a estar en estado tensional. Entonces puedes definir las propiedades de la zona de grieta de tracción, si se encuentra seca, si se encuentra totalmente saturada o si se encuentra con un determinado nivel de porcentaje de saturación.
Ok, entonces luego puedes hacer el cálculo nuevamente y puedes observar cómo varía el factor de seguridad. Bien, en este caso creo que no ha variado mucho, ya que la zona, ¿cuánto de espesor le he dado? Ni siquiera me he fijado. Ups. Medio metro. Y el factor de seguridad resultante de 1.42 baja a 1.41. Entonces la masa deslizante, en este caso la masa deslizante sigue la forma rotacional, pero al intersectar la grieta de tracción levanta por una de esas grietas, ¿sí? Entonces todas las superficies de falla están justamente considerando esa grieta de tracción en la cresta del talud. Bien. Bien, si quieres agregar soporte, básicamente lo que tienes que hacer es primero conocer bien tu teoría y luego irte a los que son soportes, ¿sí? Ahora, dos cosas. Primero dibujas el elemento de soporte y luego defines sus propiedades. Como hicimos para el talud. Primero dibujamos el talud y luego definimos las propiedades de los materiales que conforman ese talud. Imagínate que primero dibujamos el elemento de soporte, ¿sí? Entonces, tú lo que dibujarías es soporte 1. Tú quieres estabilizar, qué sé yo, el pie. Entonces, bueno, esto tienes que diseñarlo, qué longitud de empotramiento va a tener cada uno de estos geotextiles en determinada longitud para las diferentes camadas que quieras hacer. Bien, muy aparte del diseño, luego de haber dibujado el elemento, lo que tienes que hacer es definir sus propiedades. Estos 4 elementos corresponden al soporte 1. En propiedades me voy ya no a materiales, sino en soporte. Y en soporte voy a tener esta ventanita, soporte 1. ¿Qué va a ser para ti? Tú quieres geotextiles. Sí, entonces acá lo que seleccionarías es geotextil y esto aplica tanto para geotextiles, geomallas y bandas. Entonces acá tienes que definir sus propiedades. En principio tienes que, esto sería como, ¿cómo le llaman esto en español? Um, traslape, el porcentaje de traslape que hay entre paño y paño. Luego aquí lo que tienes que introducir es la resistencia a la tracción del material, ¿sí? Y luego tienes que definir si el elemento que estás incorporando es un elemento de refuerzo activo o pasivo. ¿Cuáles son un elemento de refuerzo activo y cuáles son un elemento de refuerzo pasivo? Algunas ideas, por ejemplo, un perno pretensionado, un perno con tensión pretensionado en una excavación subterránea, ¿será activo o pasivo? Una geomalla para elevar la capacidad portante de la rasante en pavimentos. ¿Será activo o pasivo? ¿Mm? ¿Cuál es activo, cuál es pasivo? Dos ejemplos te dije. El perno pretensionado en excavación subterránea y la geomalla en la subrasante de un determinado pavimento. Claro, el perno sería activo. ¿Por qué? Porque de forma constante y siempre está actuando esa carga. Mientras que la geomalla solamente entra en trabajo cuando experimenta una deformación, cuando experimenta una carga. No pasa ni un carro, la geomalla no trabaja. Pero pasa un carro, hay deformación, la geomalla que trabaja, sería pasivo. ¿Ok? Sí, entonces esos conceptos son muy importantes. Como les repito, y en la parte introductoria, la componente de la teoría es importante. Sin eso no vas a poder, te vas a quedar truncado en algún proceso, ¿no? O en alguna etapa del uso del software. La parte teórica es fundamental. Bien, bien, esa sería la forma. Luego defines propiedades, le das OK y corres tu análisis de estabilidad y eso se debería ver reflejado en un aumento del factor de seguridad final. ¿Ok? Bien, a continuación vamos a hacer otro ejercicio. Creo que me queda poco de tiempo. Y en este ejercicio vamos a trabajar con
Y con esto. Ok. Entonces, básicamente acá lo que tenemos es, vamos a hacer un análisis de estabilidad para la Costa Verde, ubicado en Lima, la ciudad capital. Entonces, básicamente dice que los acantilados de la Costa Verde en Lima, Perú, presentan condiciones geodinámicas activas de inestabilidad, por lo que tenemos la necesidad de evaluar la estabilidad de la plataforma superior, donde están los edificios, y por las cargas estáticas representadas por los edificios residenciales existentes. Asimismo, deseamos estimar la carga máxima o crítica en la corona, y recomendar a qué distancia del borde deben estar alejados las edificaciones, de tal manera que cuando satisfagamos la condición de que el factor de seguridad sea mayor a 1.2 mediante el análisis estático por equilibrio límite. Bien, esta es la sección estratigráfica que vamos a trabajar y aquí tenemos las propiedades de los materiales. Nuevamente, tenemos suelos, vamos a trabajarlo con un criterio de rotura tipo Morculón y básicamente la matriz va a estar conformada por una grava pobremente gradada y algunos elementos limosos y arcillosos, algunos horizontes finos limosos y arcillosos. Bien, comenzamos entonces. Lo primero que hay que hacer, como les comenté, es importar la sección. La sección se trabajaría de la misma manera como hemos trabajado este primer ejercicio. Entonces voy a archivo, importar de XF. La sección ya la tengo preparada y la tengo aquí. Sección típica Costa Verde. Y lo que voy a importar es simplemente materiales y borde externo. Ahora, ¿por qué no estoy importando nivel freático? No estoy importando nivel freático porque para el caso de Lima el nivel freático está totalmente depletado, está por debajo de la cota cero. Bien, importo la sección y la tengo aquí. ¿Ok? Como dijimos, por defecto el software pinta de la propiedad, la primera propiedad que se ha definido a todo el talón. Segundo paso, luego de definir geometría, tenemos que definir propiedades. Entonces nos vamos a propiedades, definir materiales. Y bueno, acá tendríamos que introducir cada una de estas propiedades, ¿no? Entonces tenemos CSM, ML, GP. Entonces pones, por ejemplo, GP e introduces todas sus propiedades según la tabla que tenemos de resumen. Todo va a ser modelado con Morculón y así procedes con las siguientes etapas, ¿no? Entonces sería ML y lo que resta, este sería, este es SM, las arenas son amarillas, limos verdes y GP vamos a pintarlo marrón. Listo. Entonces luego, ¿qué tendríamos que hacer? Asignar. Ahora, recuerda la primera forma que te enseñé a asignar. Te tendrías que poner dentro del elemento, clic derecho, asignar y seleccionar. Ahora, como la sección estratigráfica aquí es un poquito más compleja, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a propiedades, asignar propiedades y nos va a aparecer esta tabla. El GP es el fondo. SM son estos lentes. Las formas lenticulares son lentes de arenas y ML son estos horizontes finos. ¿Sí? Entonces vas asignando, haciendo clic dentro de cada uno de esos elementos y vas asignando las propiedades para cada uno de esos materiales. ¿Ok? Entonces ahí te va a tomar un par de minutitos para ahorrar tiempo. Tengo la sección ya terminada aquí. Bien, voy a eliminar esto. Ok, entonces acá tengo la sección con el GP, el SM y el limo inelástico. ¿Ok? Bien, entonces creamos geometría, definimos propiedades. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Definir método de búsqueda para la superficie de falla. En este caso tenemos entonces suelo y la superficie de falla va a ser netamente circular y podemos utilizar la herramienta automática para que el software busque superficie de falla en todo el talento. ¿Ok? Le damos OK, configuración final, análisis project settings. En viñeta general, observemos la superficie de falla, va a movilizarse de derecha a izquierda, porque el talud está abusando o inclinándose hacia la izquierda, por lo tanto la dirección de falla sería from right to left.
Bien, métodos de cálculo. Y aquí es donde podemos hacer lo siguiente. Como el mecanismo de falla va a ser netamente circular aquí, y tenemos materiales granulares, vas a darte cuenta que mucha investigación que se ha realizado en la Costa Verde, más que todo por los civiles, y existe mucha literatura en temas de tesis, de grado y posgrado, generalmente se ha reportado el factor de seguridad para este material con Bishop. Bishop trabaja muy bien, dijimos, para lo que son materiales que van a fallar circularmente, y materiales granulares tienen esa tendencia. Por lo tanto, vamos a reportar con Bishop simplificado nuestro factor de seguridad. Ok, entonces guardamos el archivo y corremos. Ok, interpretamos y debemos ver cuál es la superficie de falla crítica. Ok, entonces tenemos aquí, con Bishop simplificado, tenemos un factor de seguridad de 1.25 en condiciones naturales, ¿sí? Para esta sección de la Costa Verde. Y, bueno, podemos activar todas las superficies, todas las lobelas, y esa sería la masa deslizante. Si quieres observar todas las superficies, esas serían todas las superficies analizadas. Y de todas esas superficies, el software nos ha dado el factor de seguridad más bajo, que es de 1.25, y es por eso que la Costa Verde no colapsa aún, porque tiene una relativa resistencia alta. Ok, entonces la tarea o el trabajo para este ejercicio son dos. Primero, buscar la carga crítica. ¿Cuál es la carga crítica? La carga crítica va a ser aquel valor de carga en la cresta del talud que lleve al talud a la condición de falla inicial. ¿Cuál es la condición de falla inicial? ¿Cuándo el talud va a fallar? Si el talud ahorita está en 1.2, si metemos una carga, esa carga lo que va a hacer es, va a formar parte de una fuerza desestabilizadora. Va a entrar como denominador en el factor de seguridad y por lo tanto, al aumentar el denominador, va a reducirse el factor de seguridad. Entonces el talud se va a ir reduciendo en factor de seguridad, ¿y cuándo va a fallar o cuándo va a entrar en condiciones de falla el talud? Cuando ese factor de seguridad sea ¿cuánto? Díganme. 1, exactamente. Entonces, cuando el factor de seguridad entre a 1, el talud ya va a entrar en iniciación de falla. Entonces, la carga crítica que tenemos que calcular aquí va a ser aquella carga crítica que lleve al talud a tener un valor de 1 de factor de seguridad. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar una carga y esta carga se tiene que aplicar en una distancia. ¿Sí? En una distancia. Ahora, esta distancia, bueno, el ejercicio consiste, es un poco más largo. Básicamente tendríamos que ir a la zona de Miraflores, en donde he tomado esta sección, y ir viendo los edificios que se encuentran en la cresta y qué ancho tienen toda esa franja de edificios en la corona del talud. ¿Sí? Viendo eso, vamos a poder definir una longitud de aplicación de nuestra carga. Vamos a imaginar que llegamos a un consenso en que esta carga se va a aplicar en 20 metros de longitud. Entonces vamos a ir a cargas, loadings, tenemos que regresar al modelo. ¿Dónde está el modelo? Bien, vamos a loading y agregamos una carga distribuida. Vamos a agregar una carga distribuida y vamos a hacer una carga que represente el peso muerto de la estructura. Como representa el peso muerto de la estructura, va a ser una carga en dirección vertical y va a tener un cierto valor, que es justamente lo que queremos buscar. ¿Qué valor de carga lleva al talud a su condición de metaestabilidad, o sea, un factor de seguridad de 1? Vamos a iniciar con 100. Vamos a poner una carga de 100.
y vamos a aplicarlo desde la cresta. Vamos a dibujarlo en una longitud de 20 metros. ¿Sí? Ahora, para dibujar esta carga en una longitud de 20 metros, podemos introducir las coordenadas en la parte inferior derecha de la pantalla. Hay un box, es un prompt. En este prompt vamos a poner las coordenadas y podemos utilizar coordenadas relativas, diferenciales. Utilizamos diferenciales. Si yo ya tengo mi punto inicial, que es la cresta, y yo quiero una longitud de aplicación de 20 metros, entonces la diferencial en X va a ser 20 y la diferencial en Y va a ser 0 porque estoy en la misma cota. Entonces voy a colocar 20,0, simplemente diferenciales, Enter, y ahí tengo esa carga en la corona de metal, ¿sí? Cuya longitud de aplicación, como dijimos, es 20 metros, ¿sí? Ok, entonces lo que estamos haciendo es, vamos a aplicar esta carga y vamos a ver qué factor de seguridad obtenemos. Inicialmente, ¿dónde está la lista? Inicialmente habíamos obtenido este factor de seguridad. Este factor de seguridad para de 1.25. ¿Ok? 1.25 para esa porción del talud. Entonces, la idea aquí es hacerse un cuadrito. Vamos a ver Excel. En este cuadrito lo que vamos a hacer es vamos a iterar factores de seguridad, factor of safety con Spencer, pero en este caso estamos con Bishop. Y luego factores, la carga, ¿no? La carga que estamos aplicando en kilopascales. Entonces, para una determinada carga tenemos un factor de seguridad. Inicialmente no teníamos ninguna carga y el factor de seguridad es 1.25. Voy a ahora calcular con 100 y qué factor de seguridad me va a dar. Entonces, aplico esa carga de 100. Calculo nuevamente. E interpreto para ver el resultado. Bien, entonces ahora el factor de seguridad es de 1.23. Entonces ya no es 1.25, sino es 1.23. Ahora seguimos iterando. ¿Qué pasa si ahora la carga es de 200 kilopascales? Entonces regreso al modelo y simplemente le doy clic derecho en la carga y modifico la carga. En este caso quiero ahora 200 kilopascales de carga. Calculo nuevamente y procedo a reportar. Ahora el factor de seguridad con una carga de 200 es 1.19 o 1.18. Listo, 1.18. Entonces recuerda que el objetivo aquí es ir aumentando la carga hasta que lleguemos a ese factor de 1. La pregunta es, ¿qué valor de carga hace que mi talud entre en condición de metaestabilidad? Lo que corresponde a un factor de seguridad de 1. ¿Ok? Ahora, podemos hacer un poquito más rápido el cálculo si hacemos un análisis de sensibilidad. Entonces voy a regresar al modelo y voy a irme a la configuración del proyecto. Y en la parte de estadística voy a hacer un análisis de sensibilidad. Básicamente el análisis de sensibilidad lo que hace es observar o calcular las variaciones del factor de seguridad cuando varía un determinado parámetro de entrada. En este caso, ¿qué vamos a variar? Vamos a variar la carga. Y para diferentes valores de carga, ¿cuáles son los diferentes valores de factores de seguridad?
Análisis de sensibilidad, ok. Y cuando activo el análisis de sensibilidad, se debe activar un nuevo menú que se llama estadística. Y voy a definir estadística de quién, de las cargas. Aparece un cuadradito, con el cuadradito de cursor selecciono la carga, Enter, y voy a variar la magnitud. Ahora, ¿en qué valores lo vamos a variar? Imaginemos que vamos a variar esta carga de 0, sin carga, hasta 1000. Entonces, el punto medio es 500. Relativo mínimo, relativo máximo es lo siguiente. El mínimo va a ser la media menos el relativo mínimo. Y el máximo va a ser la media más el relativo máximo. A ver, para que me entiendas rápidamente, no aquí. Entonces vamos a tener un intervalo para la carga Q, y esa carga Q va a tener un mínimo y va a tener un máximo. Y va a tener un promedio o un punto medio, que en este caso estamos poniendo que 500 kPa. Si yo quiero que ese intervalo de carga para mi análisis de sensibilidad sea de 0 a 1000, entonces 500 menos ¿cuánto me da 0? Menos 500. Y 500 más ¿cuánto me da 1000? Más 500. Esto que le sumo y esto que le resto, el software le llama, si le resto, le llama relativo mínimo, porque me permite calcular el mínimo, y si le sumo se llama relativo máximo, porque me permite calcular el máximo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es mi relativo mínimo y mi relativo máximo? Como quiero un intervalo de 0 a 1000 con punto medio 500, el relativo mínimo y el relativo máximo es 500 también. Ok, entonces, aquí estoy. Relativo mínimo, relativo máximo, 500 y 500. Ok, veamos con eso. Bien, entonces aparece este símbolo 500 más menos. Vamos a variar esa carga Q de 0 a 500. Calculo nuevamente. E interpreto. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es observar el resultado del análisis de sensibilidad. ¿Cómo observo eso? Me voy a estadística y gráfico o diagrama de sensibilidad. La única sensibilidad que estoy haciendo es para la carga. Voy a plotear y debo obtener este gráfico. Entonces vemos en el eje X lo que tengo es la carga aumentando de 0 a 1000, y en el eje Y lo que tengo es el factor de seguridad disminuyendo de 1.20 y tanto a menor a 1. Entonces, ¿qué condición yo quiero? La condición o el valor de carga que induce a que mi modelo, mi talud, entre en condición de metaestabilidad, o sea, un factor de seguridad de 1. ¿Cómo, entonces, qué factor de seguridad me interesa? El 1. Clic derecho, vamos a Sampler y vamos a mostrar Sampler. Entonces vamos a tratar de capturar un factor de seguridad de 1. Para un factor de seguridad de 1, que es más o menos en este punto, para, ups, para un factor de seguridad de 1, tenemos más o menos, ¿qué valor es ese? No lo veo aquí. Tenemos, para un factor de seguridad de 1 con bicho, tenemos una carga máxima de 877 kilopascales. Entonces, esa sería la respuesta al primer problema. Esa sería la carga máxima que podría aguantar el talud. Una carga superior a esa ya va a inducir el colapso total. Entonces, la carga máxima es 877. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio consiste en regresar al modelo, apagar la sensibilidad porque ya sabemos que el valor de la carga crítica es 877. Y ahora la segunda parte consiste en, bueno, con una carga ya sabemos que el valor tiene que ser 877.
Ahora el ejercicio consiste en retroceder la carga. Retroceder la carga de tal manera que el factor de seguridad que alcancemos como mínimo en este ejercicio es ¿de cuánto? De 1.20, mayor o igual a 1.20. Entonces, bueno, tenemos que ir retrocediendo la carga. Tenemos que eliminar la carga y dibujarla nuevamente. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente sacamos las coordenadas de este punto. Entonces tenemos ahí 44, 49. Y lo que hacemos es dibujar la carga, loading and distribute load, carga vertical con un valor de 877. Y ahora lo vamos a distanciar. Imagínate que lo distanciamos, qué sé yo, 15 metros, ¿sí? O 20 metros. Entonces, el primer punto sería las coordenadas x y de este punto más la coordenada x de este punto más 20. Y esto sería 64,49. Bien, entonces ahí tengo una distancia de 20 y a partir de 20 ya agrego una carga. Creo que aquí estoy mal. ¿Cuánto es la coordenada de este punto? 44, 6, 49, 20. Entonces lo voy a hacer manualmente. Habría que calcular esto exactamente. Diferenciales 20,0. Listo. Entonces ahora corro nuevamente y ese factor de seguridad de 1 debería ir aumentando. Interpreto. Bien, entonces cuando la carga está alejada 20 metros, o más o menos 20 metros, porque lo hice aproximadamente, luego tú ya sacas las coordenadas exactas. Cuando alejamos esa carga crítica de 877 kilopascales a 20 metros desde la cresta, el factor de seguridad vuelve a 1. O aumenta a 1.25. Puedes ir tú iterando, retrocediendo la carga y observando en cuánto se eleva el factor de seguridad de diseño mínimo que requieras para tu diseño. Ok, entonces esa es más o menos la rutina del ejercicio. Nuevamente habría que en esta segunda parte de mover la carga, iterar, ir moviendo, eliminando la carga, moviéndola a diferentes distancias y obtener a qué valor se cumple la condición del factor de seguridad mínimo de diseño que queramos obtener. Bien, ok. La siguiente condición es el análisis pseudoestático. Bien, para el análisis pseudoestático, entonces, como dijimos en la parte introductoria, vamos a requerir para el análisis pseudoestático de nuestro talón en la Costa Verde, vamos a introducir una fuerza o una nueva fuerza desestabilizadora que va a ser una fuerza sísmica. La fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerda que tenemos el talud y tenemos una superficie de falla y todo lo que está dentro de la superficie de falla es la masa deslizante. Por lo tanto, el factor de seguridad, la fuerza sísmica se calcula como la masa deslizante que lo obtiene automáticamente el software por la aceleración, pero como es una fuerza sísmica, es una aceleración sísmica. Ahora, la aceleración sísmica que se introduce al software realmente es un coeficiente sísmico, y como es coeficiente, es la relación de dos aceleraciones, la aceleración de diseño sobre la aceleración de la gravedad, que es la aceleración de referencia, ¿sí? La aceleración de diseño es un porcentaje de la aceleración de la máxima del terreno, y la aceleración de la gravedad, pues ya lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que Diosito te da la aceleración máxima para tu proyecto y te dice que la aceleración máxima para tu proyecto es de, supongamos, qué sé yo, 640 GALS. GALS son las unidades de las aceleraciones en milímetros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces tú lo que tienes que calcular a partir de la aceleración máxima es la aceleración de diseño. Hemos dicho que la aceleración de diseño es un porcentaje
de esa aceleración máxima. Generalmente, usualmente, ese porcentaje es de 1/2 a 2/3 de la aceleración máxima. Típicamente se toma 1/2, o sea, el 50%. Quiere decir que mi aceleración de diseño es 640 o 0.5 por 640. Y eso lo tengo que dividir, porque recuerda lo que quiero es coeficiente sísmico, y coeficiente sísmico es aceleración de diseño sobre la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, acá me faltan las unidades, esto es Gauss. La aceleración de la gravedad en Gauss es 981 Gauss. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que es adimensional. Todo coeficiente es adimensional, Gauss y Gauss se van, y si sacas esto, no sé qué valor te dé, pero ese valor sería tu coeficiente sísmico que introducirías en el slide. ¿Para qué? Para tu análisis pseudoestático. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos la aceleración máxima? Hello. ¿Cómo obtenemos la aceleración máxima? Porque aquí todo el cálculo parte de que tenemos información sobre la aceleración máxima esperada en el terreno o en la zona de estudio. ¿Cómo obtenemos esa aceleración máxima? Hello. ¿Están? ¿No están? ¿Se fueron? ¿Vinieron? Hello. Ok. Bueno, la aceleración máxima, que es el punto de partida para estos cálculos, provienen del estudio de peligro sísmico. ¿Ok? El estudio de peligro sísmico te va a decir cuál es el valor de la aceleración máxima, y generalmente se reporta como el PGA, por sus siglas en inglés de Peak Ground Acceleration, y eso se reporta como porcentajes de la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Dudas? Bien, entonces para introducir mi coeficiente sísmico en mi slide, sería básicamente ir a la opción Loading y agregar Seismic Load. Y acá tienes dos opciones. Lo que se introduce ahí, en principio, recuerda, lo que se introduce ahí no es aceleración, porque en ninguna parte del cuadro dice unidades. Es coeficiente sísmico, ¿de acuerdo? Es el coeficiente obtenido con los cálculos que te he mostrado. Y tienes dos direcciones, horizontal y vertical. Generalmente solamente utilizamos aceleraciones horizontales. Entonces, para Lima, ya que mencionan el mapa de zonificación sísmica, para la región Lima, el PGA, si no me equivoco, es de ¿cuánto? 0.45. Ese 0.45 es el máximo, tendrías que sacarle el 50%, que sería 0.22. Lo dejamos en 0.22. Entonces 0.22, introduces OK, se agrega el símbolo por acá, en la parte derecha superior está el símbolo del sismograma para solamente indicarte que estás en análisis pseudoestático, corres nuevamente y lo que obtendrías como resultado sería el factor de seguridad pseudoestático. ¿Sí? Ahora, para este caso, con 0.22 tenemos un factor de pseudoestático de 0.9 que está por debajo de la unidad. ¿Sí? Para el caso de proyectos civiles, ¿cuánto es? ¿Me recuerdas 1.25? ¿Sí? Sí, te lo pregunto porque no estoy muy al día de la normativa peruana. Ahora, 1.25 es muy alto para un análisis pseudoestático. A ver, el análisis pseudoestático es en principio una simplificación abismal, brutal, ¿de quién dijimos? Del análisis dinámico. ¿Por qué? Porque si recuerdas el cálculo, fuerza es igual a masa por aceleración. Esa formulita, que es la segunda ley de Newton, esa formulita trata de representar algo tan complejo como un evento dinámico que es un sismo.
Algo tan complejo como un evento dinámico que es un sismo, lo estás tratando de representar con una fuerza lineal, con una ecuación lineal. Fuerza es igual a masa por aceleración. De ahí estamos comenzando por simplificaciones abismales. Segundo, el análisis pseudoestático es un análisis muy crítico. Es muy, muy, muy conservador. Es lo más pésimo de los pésimos. ¿Por qué? En principio, el sismo desplaza el material en diferentes direcciones. O sea, hay un milisegundo en donde el sismo crea una fuerza que va a favor del deslizamiento. Pero hay otro milisegundo en donde el sismo crea una fuerza que va en contra del deslizamiento. Entonces, en un lado es una fuerza desestabilizadora, cuando va a favor del movimiento del talud, y en el otro milisegundo se convierte en una fuerza estabilizadora, porque va en contra del talud y lo sostiene más bien. ¿Sí? Entonces, el análisis pseudoestático, ¿qué está asumiendo? Fuerza horizontal. ¿En qué dirección va esa fuerza horizontal sísmica para el análisis pseudoestático? En contra del talud, pues. En contra del talud, que es lo más pésimo de los pésimos. Ahora, el sismo es un evento temporal, ¿sí? Comienza con un pico y luego se atenúa. ¿Qué es lo que estás diciendo en un análisis pseudoestático? Estás diciendo que ese sismo está ocurriendo con igual intensidad, con igual magnitud, con igual energía, y está moviendo tu talud en la misma dirección toda la vida. Ahorita bueno, no se ve, no. Pero ahorita el cálculo lo que está interpretando es que el talud está en movimiento, o hay una fuerza que lo está jalando, y esa fuerza se forma constante y se aplica en todo el tiempo. Eso no es cierto. Por eso que es un análisis súper, súper, súper conservador. Ahora, a ese análisis súper, súper, súper conservador, todavía le estás imponiendo más conservadurismo. ¿Recuerdas el porcentaje? ¿Dónde estás? ¿Dónde está este porcentaje? Aquí. ¿Recuerdas esta fracción, este porcentaje? Claro, para ti civil es 25% en pseudoestático y 50% en estático. Ahora, es un porcentaje, eso es un criterio bastante duro, ¿cierto? Es un criterio bastante inflexible. Oye, ¿por qué 1.5 y 1.25 siempre? ¿Será lo mismo hacer un talud en sierra que en selva? Esas son justamente las deficiencias del factor de seguridad, ¿no? Que es muy rígido, impone mucho conservadorismo, y la otra metodología para ti civil es justamente olvidarte del factor de seguridad, olvidarte de los métodos de equilibrio límite y ir al análisis numérico en donde puedas cuantificar qué cosa es más representativo que un factor de seguridad, las deformaciones, o en específico los desplazamientos. Entonces acá tú dirás, Cristian, este talud tiene 0.9 de factor de seguridad. Mi norma peruana adorada y sacramentada dice 1.25, así que este cálculo está mal. Bueno, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente está siendo muy, muy duro, porque el enfoque o el criterio del factor de seguridad es así de rígido. Pero ¿qué pasa si te digo que el cálculo del equilibrio límite te dice que es esta superficie de falla tiene un factor de seguridad de 0.9, se va a desplazar todo este material, pero se va a desplazar a nivel superficial, se va a desplazar, qué sé yo, a 5 centímetros o 2 centímetros. El equilibrio límite no es capaz de ver cuánto se va a desplazar. Se desplaza 1 o 10, lo va a reportar como falla. ¿Quién te va a reportar ese desplazamiento? Bueno, un cálculo numérico. Un cálculo numérico, y entras ahí ya pues al mundo de los elementos finitos, esas cosas, para que puedas ver cuánto va a ser el desplazamiento del material. Entonces, tu criterio, tu norte, ya no es el factor de seguridad si está por encima de 1.25 o 1.5, es los desplazamientos máximos admisibles. ¿Sí? Ahora, si estoy, por ejemplo, en estructuras mineras, ¿no? Los famosos botaderos de desmonte. Todo el estéril va a una desmontera. Una desmontera es un talud, también un corte. Eh, pero en esa desmontera nadie vive, pues no hay una casita sobre esa desmontera, nadie va paseando por esa desmontera. Entonces yo puedo hacer un diseño relativamente flexible, ¿cierto? O sea, ¿cuánto puedo admitir de deformaciones o desplazamientos? 30 centímetros, 35 centímetros, nada va a pasar porque no hay nadie constantemente caminando ahí. Ahora, en una estructura un poco más compleja, un corte de carretera podría ser una estructura importante, entonces si hay, qué sé yo, casas en el pie, todas las deformaciones ahí van a tener un poquito más de rigurosidad. Bien, ¿hasta ahí todo bien? ¿Alguna consulta?
Hello. ¿Cómo queda la norma? Bueno, como los... lo voy a decir en sentido sarcástico. Como queda definida por los muy competentes profesionales civiles del Estado. Básicamente es eso. Bueno, no me lo tomes a mal, pero soy de las personas que piensan que el Estado ha mejorado mucho, hace las cosas mejor que antes, pero sigue siendo bastante incompetente. Bien, ¿qué más quería mostrarles, muchachos? Quería mostrarles cómo calcular esa aceleración. Hace mucho tiempo, creo que todavía sigue, si utilizas tu internet y te vas a la página web de, creo que es Sensico, ¿de acuerdo? Entonces, en la página web de Sensico, lo que tú puedes hacer es irte a la parte de investigación y normalización. Hay un link donde dice Servicio Web de Consultas para la determinación del peligro sísmico en el territorio nacional. ¿Cuál era el objetivo de todo estudio de peligro sísmico? Darte las aceleraciones. Vamos a hacer clic ahí. Y entonces aquí lo que tienes que hacer en principio es llenar tus datos. Tal vez puedas poner tus datos ahí, no sé si... vamos a completar datos, ¿no? Vamos a poner nombre. Ups. Ok, ya está. Vamos a poner aquí, vamos a poner SM, académicos, listo. Entonces llenas tus datos y luego de eso es... Vamos a entrar a la plataforma y te voy a mostrar rápidamente cómo se calcula esto, cómo puedes tener un aproximado de esa aceleración. Ok, entonces para terminar, lo que necesitas introducir aquí es la ubicación de la zona de tu proyecto. Pues imagina, estamos haciendo el diseño para un tajo, entonces el tajo está, qué sé yo, por acá. Puedes introducir manualmente o puedes introducir las coordenadas en formato latitud-longitud. Seleccionas coordenadas y luego pasas a la siguiente viñeta que se llama probabilidad anual de excedencia. Bien, entonces aquí me va a tomar un poco de tiempo explicarte esto, pero lo que más puedes ver son los espectros de peligro uniforme, ¿sí? Entonces lo que tienes aquí son los periodos estructurales versus la aceleración. Ese valor de aceleración máxima que necesitas para tu pseudoestático es el periodo, la aceleración pico del terreno y corresponde a un periodo estructural de 0. O sea, es en el terreno, no es en ningún nivel de la estructura. Es a nivel de terreno, así que el periodo es 0. Para 0, para ese proyecto en Arequipa que seleccioné, en 0, ¿cuánto es la aceleración máxima? 0.2749, 0.27. Tomo la mitad de este 0.27 y ese sería el coeficiente sísmico para mi proyecto. ¿Ok? Ahora, creo que lo tengo por acá, muchachos. Ahora, realmente creo que lo tengo por aquí. Déjame ver. ¿Dónde tengo ese? No tengo acá. Ok, ¿quién me está haciendo bulla? Muchachos, no me gusta la bulla. La verdad tengo muy poca paciencia. Así que apaga tu micro, por favor. Bien, voy a hacer la ecuación manual, ¿ya? A ver si me acuerdo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En estos cálculos de sismos vamos a tener algunos conceptos que es el tiempo de operación.
¿Quién opera? ¿Quién opera un cierto intervalo de tiempo de estructura? Es el tiempo de operación de la estructura. Y luego otro concepto importante es el de tiempo de retorno. ¿Quién retorna? ¿Quién nos visita cada ciertos años? El sismo. ¿Sí? Entonces, son dos conceptos. El tiempo de operación de la estructura y el tiempo de retorno del sismo. ¿Ok? Con estos conceptos vamos a calcular algo que se va a llamar la probabilidad de excedencia. La probabilidad de excedencia va a ser igual a, si no me equivoco, la ecuación es 1 menos exponencial elevado a la menos tiempo de operación sobre el tiempo de retorno. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación para calcular la probabilidad de excedencia. Ahora, típicamente, generalmente, los proyectos civiles se diseñan para un tiempo de operación de 50 años. Entonces, TO en esta ecuación es 50. Y la probabilidad de excedencia generalmente se define, la probabilidad de que ese valor se exceda, se define en 10%. Esta probabilidad de excedencia puedes interpretarlo como una probabilidad de que las cosas salgan mal, ¿sí? 10%. Entonces, para 10% de probabilidad de excedencia y una estructura pensada en operar 50 años, si tú haces el cálculo, el back analysis, el back calculation here, te va a salir que el tiempo de retorno, ¿cuánto saldrá el tiempo de retorno? ¿Cuánto saldrá el tiempo de retorno para un 10% de probabilidad de excedencia y una estructura pensada en operar 50 años? ¿Cuánto saldrá el tiempo de retorno? ¿Sabes? ¿Recuerdas? Este tiempo de retorno va a salir 475. 475 años, que es justamente el tiempo de retorno para el cual están reportados todos los valores de Z de tu mapa de zonificación sísmico de Hermoso Perú. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la estructura que yo estoy diseñando no va a operar 50 años? Sino va a operar mucho menos. Va a operar mucho más. Mucho menos. Un botadero de desmonte tal vez temporal. 10, 15 años menos aún. Tal vez un tajo que va a tener diferentes fases, 30, 35, 50, más. Entonces, todo depende del tiempo de operación, ¿cierto? Entonces, imaginemos que tenemos una estructura minera que va a operar, un tajito chiquito que va a operar, qué sé yo, 30 años. 30 años va a ser su probabilidad, su tiempo de operación. Y vamos a trabajar con la misma probabilidad de excedencia. Recuerden, la probabilidad de excedencia es esa probabilidad de que las cosas puedan salir mal. Aceptamos un 10%. Para estructuras más críticas, presas importantes, pues un 5%, un 2%, ¿cierto? Entonces ahí eso es flexible. Bien, entonces si tú haces el cálculo para un 10% de probabilidad de excedencia, para una estructura que va a operar 30 años, este tiempo de retorno te saldrá un poco diferente. Creo que sale 150. ¿Sí? Ahora, ¿para qué necesitas utilizar esta ecuación y para qué necesitas ese tiempo de retorno? Para que cuando vayas a la página del SysMid, perdón, del CENSICO, aquí donde dice periodo de retorno en años, pongas ese valor de tiempo de retorno que salió de tu cálculo. Tú quieres un valor de aceleración para un tiempo de retorno del sismo de ¿cuánto? De 150. Calculo, y la aceleración es otra, ahora es 0.32. Para, qué sé yo, 475, el típico 50 años de operación. ¿Cuánto sale? 0.48. ¿Ok? Entonces todo depende de este valor, tiempo de retorno, y con la ecuación que te he mostrado puedes estimar, puedes calcular ese determinado valor. ¿Ok? Listo. Entonces, eso sería más o menos la introducción de la clase de hoy. Coméntenme si tienen algunas dudas o consultas para terminar, si no,